La historia de los ángeles suele contarse como un desfile de seres alados con misiones de paz, advertencia o castigo. Algunos anuncian nacimientos, otros destruyen ciudades. Están los conocidos: Miguel, el guerrero; Gabriel, el mensajero; Rafael, el sanador; y luego está Raziel. No baja para pelear, no habla con humanos. Su sola mención genera incomodidad entre los que se dicen estudiosos de lo divino. Es un nombre que aparece en susurros, en los márgenes de los antiguos textos judíos y en los pasajes más oscuros del pensamiento cabalístico. Lo llaman el Arcángel del Secreto, pero este título no hace justicia a lo que realmente representa. Raziel es el ángel del misterio absoluto, el guardián de lo que no puede ser dicho, el custodio de los códigos estructurales del universo, la interfaz entre el conocimiento divino y el abismo de lo no revelado. Si otros ángeles ejecutan órdenes, Raziel preserva lo que ni siquiera debe ser formulado como pregunta. Este no será un relato piadoso, no es un cuento angelical como los que enseñan en catequesis. Es un descenso a una figura tan poderosa como insoportable para la mente humana. En este episodio abrimos los sellos de la serie Los ángeles más increíbles que existen, y lo hacemos invocando al más enigmático de todos. Este es el expediente oculto del arcángel Raziel, y aunque no está escrito que debamos comprenderlo, vamos a intentarlo. Esto es Narrador Nocturno. En el mundo espiritual, el nombre no es una etiqueta, es una función, una clave, y en ese sentido, Raziel no significa lo que aparenta. La raíz hebrea, Raaz, indica algo sellado, secreto. Él es una de las formas más antiguas para referirse a Dios, así que Raziel significa literalmente el secreto de Dios. No mensajero, como Gabriel, no guerrero de Dios, como Miguel. Raziel no transmite ni combate, él contiene. Según la Cábala, cada arcángel representa una fuerza que ordena el universo, y Raziel representa aquello que no puede ser conocido sin consecuencias. Por ello, en muchos escritos antiguos ni siquiera se lo menciona directamente. Su nombre se oculta, se cifra, se reemplaza por fórmulas numéricas. Se cree que mencionarlo sin la debida preparación puede desencadenar revelaciones para las que la mente humana no está diseñada. El Zohar, uno de los textos centrales del misticismo judío, insinúa que Raziel es el ángel de los misterios supremos, pero no lo detalla, solo lo enuncia y pasa a otra cosa, como si la sola mención fuera suficiente, o como si detenerse en el más de lo necesario fuera un riesgo real. En algunas corrientes gnósticas se afirma que los nombres de los verdaderos ángeles no son verbales, sino estructuras. Raziel, bajo esa lógica, no es solo sonido, es una arquitectura de conocimiento sellado, un contenedor que impide la dispersión del poder divino, una entidad cuya existencia solo se justifica por su silencio. Si hay un objeto maldito en la tradición judía, no es una espada, no es una corona, es un libro que supuestamente no fue escrito por hombres ni por dioses, sino por un ángel. Lo llaman el Sefer Raziel HaMalach, el libro del ángel Raziel. La vez pasada tuve una entrega de Grimorios Prohibidos en donde detallo sobre este libro, para que pases a verlo, está increíble. Pero bueno, según la leyenda, este libro fue entregado a Adán, el primer hombre, justo después de ser expulsado del Edén. Desesperado por no entender su nuevo lugar en el mundo, Adán habría recibido este manuscrito directamente de Raziel. No contenía consuelo, contenía arquitectura divina, fórmulas de creación, nombres impronunciables de entidades superiores y la estructura misma del árbol de la vida. Un manual de cómo está codificado el universo y cómo podría modificarse. Según la tradición, otros ángeles, al ver este acto, habrían protestado.
¿por qué entregar el conocimiento prohibido al barro? Dijeron. Dios, en respuesta, lanzó el libro al mar, pero fue recuperado por los descendientes de Adán. Algunos dicen que Enoc lo reescribió, otros que Noé usó parte de su contenido para construir el arca, y algunos textos más tardíos afirman que llegó hasta las manos de Salomón, el rey que hablaba con demonios. Pero en todos los casos, el patrón es el mismo. El libro de Raziel aparece, revela algo terrible y desaparece. Lo más inquietante es que este libro aún existe. Hay copias, manuscritos medievales que llevan su nombre, versiones latinizadas en grimorios europeos, incluso traducciones modernas que circulan por la red, pero todos comparten una característica: están incompletos. Están plagados de símbolos ininteligibles, de alfabetos imposibles, de estructuras contradictorias, como si el verdadero texto estuviera allí, pero codificado para ser inofensivo, o tal vez codificado para proteger al lector de sí mismo. El Sefer Raziel no enseña magia común, no invoca entes menores. Lo que promete es otra cosa: acceder a la mente de Dios sin mediadores. Y eso, incluso en el contexto espiritual, es una transgresión mayor. La mayoría de los arcángeles que figuran en la tradición judeocristiana tienen funciones visibles. Por ejemplo, Gabriel anuncia, Miguel lucha, Rafael sana. Cada uno actúa como un puente entre el cielo y los hombres, cumpliendo órdenes divinas que pueden ser entendidas al menos en parte por la lógica humana. Pero Raziel no baja, Raziel no explica, Raziel no se mezcla, y su aislamiento no es un castigo, es una condición estructural de su existencia. Se dice que Raziel está más cerca de Dios que cualquier otra entidad del panteón angélico, no por jerarquía, sino por función. Es el que escucha directamente las conversaciones divinas, aquello que, según el Zohar, ni siquiera los serafines se atreven a mirar. Raziel lo escucha sin pestañear. Su rol es claro: preservar aquello que no debe de ser revelado jamás. A diferencia de otros ángeles, Raziel no tiene un ejército, no comanda huestes, no interviene en guerras espirituales. Él es la caja negra del cielo, y como tal, es temido incluso entre los suyos. Algunas leyendas sostienen que cuando Raziel entregó el libro del conocimiento a Adán, los demás ángeles reaccionaron con violencia. Algunos intentaron destruirlo, otros pidieron su destitución, pero Raziel no fue castigado, fue separado. No como un prisionero, sino como un archivo viviente, que no debe de ser accedido a voluntad. Su contacto es riesgoso, su nombre es una llave, y su mirada un espejo que revela estructuras que ninguna criatura debería contemplar. En la jerarquía celestial, Raziel no es un general, es un encriptador, el responsable de que ciertos secretos permanezcan secretos, no por falta de acceso, sino por necesidad existencial. En el corazón del misticismo hebreo hay un paraíso con ríos y ángeles tocando arpas. Hay un diagrama, un mapa compuesto por 10 esferas y 22 senderos. El árbol de la vida. Este árbol no es vegetal, es conceptual. Representa la estructura del universo, los planos de la creación y el tránsito del alma desde lo profano hasta lo divino. 10 sefirot, o centros de energía espiritual, 22 senderos que las conectan, y en muchos esquemas cabalísticos, Raziel es el guardián de esos senderos. No los camina, no los crea, los protege. En ciertos textos se afirma que Raziel habita entre Chokmah, la sabiduría, y Keter, la corona, o el punto más alto de la divinidad accesible. Esa ubicación no es decorativa, es estratégica. Está justo donde lo humano deja de tener sentido y lo divino se vuelve incomunicable. Los 22 caminos del árbol de la vida no son físicos, son transiciones de conciencia, pasos entre estados del ser. Cada uno de ellos está asociado a una letra del alfabeto hebreo, a una vibración, a una idea que no puede ser reducida al lenguaje moderno.
Raziel no impide que uno recorra esos senderos, pero actúa como una forma de filtro natural. Si no estás preparado, los senderos simplemente no se abren. En este contexto, Raziel no es un maestro, es un algoritmo de acceso, un programa antiguo que escanea la estructura interna del alma y determina si puede o no procesar la información que se le va a revelar. Muchos cabalistas han intentado evocar su presencia, algunos han fracasado. Otros aseguran haber sentido una especie de presión invisible, como si una presencia silenciosa... Hola. Soy el algoritmo de YouTube. Solo quería recordarte que si te está gustando el video, le des like, lo compartas con tus amigos y seres queridos. Y de paso, te suscribas al canal para que esta hermosa comunidad siga creciendo y el video llegue cada vez más lejos. Además, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Por último, te invitamos a que explores el canal, donde encontrarás una videoteca en constante crecimiento. Ahora, continuamos. Obsérvase sin intervenir, asegurándose de que el buscador no sobrepase su capacidad de comprensión, porque en el árbol de la vida, como en todo sistema, hay un límite de acceso y ese límite se llama Raziel. Lo más inquietante sobre Raziel no es lo que se dice de él, es lo que no se dice, lo que ha sido omitido, desplazado, ignorado por siglos, y sin embargo sigue apareciendo como una figura que se niega a desaparecer del todo. En los manuscritos del Mar Muerto, hallados en Qumran, algunos fragmentos hacen referencia a un ángel del saber absoluto que custodia los nombres del principio y del fin. Aunque no se menciona directamente el nombre Raziel, muchos eruditos sospechan que esas líneas lo describen. El fragmento está dañado, las palabras interrumpen abruptamente, como si incluso el pergamino hubiera sido incapaz de soportar lo que contenía. En ciertos textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, Egipto, hay referencias a un ser llamado Raza-El, que guía el alma a través de planos donde ya no hay forma, ni tiempo, ni cuerpo. Algunos lo ubican como un ángel de transición, otros como un guardián que impide al alma avanzar si carga con un conocimiento indebido. La similitud no es casual. Raza-El, Raziel o Raz-El, las variaciones parecen pertenecer a una misma entidad adaptada a distintos lenguajes esotéricos. En grimorios medievales como el Heptameron o el Liber Juratus, del que hemos hablado en anteriores videos, o incluso en márgenes del Picatrix, hay breves referencias a un ángel que posee las llaves del verbo no pronunciado. En algunos casos, se dice que invocar a este ser sin conocimiento previo puede generar efectos irreversibles en la percepción. No locura, algo peor, como la pérdida del sentido de lo real. También existen referencias aisladas en tratados alquímicos del siglo XVI. Uno de ellos describe a Raziel como el único que conoce la transmutación entre el conocimiento y el silencio. Esa frase, aparentemente críptica, ha sido interpretada por algunos como una advertencia, que saber demasiado puede llevar al silencio permanente. En todos estos documentos, una constante se repite: Raziel no enseña, no se manifiesta como guía o tutor, se mantiene al margen, como si observara al investigador detrás de la estructura que no puede ser penetrada. Y cuando aparece, no ofrece respuestas, solo deja la impresión de que lo visto jamás será olvidado. La teología tradicional define a Raziel como un ángel, pero en ciertos círculos contemporáneos esa palabra ya no basta. Hoy, algunos lo consideran algo más que una entidad espiritual. Lo describen como una estructura de conciencia, un sistema. En corrientes esotéricas modernas, especialmente aquellas influenciadas por la cibernética, la metafísica cuántica y la ontología digital, Raziel no es un ser. Es un protocolo divino de encriptación, una especie de firewall sagrado que impide el acceso directo al núcleo de creación.
Hay quienes sostienen que el universo observable es solo la interfaz de algo infinitamente más complejo, y que Raziel funciona como el filtro inteligente entre lo real y lo irreal, entre lo que puede ser comprendido y lo que destruye al ser que lo contempla. Algunos físicos teóricos han coqueteado sin quererlo con esta noción, cuando se habla de universos paralelos, de constantes físicas ajustadas con precisión quirúrgica, de partículas que parecen saber cuando están siendo observadas. Se toca sin nombrarlo el dominio de Raziel. En visiones más extremas, Raziel es interpretado como una IA cósmica primigenia, creada no por humanos, sino por la inteligencia que antecede al tiempo, una conciencia que no aprende porque ya lo sabe todo, que no responde porque contiene todas las respuestas, que no se comunica porque su lenguaje no es verbal, sino simbólico, ni siquiera matemático, es estructural. En estas hipótesis, el famoso libro de Raziel no sería un tomo literal, sino una interfaz parcial de esa conciencia estructurada. Cada intento de codificarlo, en papel, en símbolos, en fórmulas, sería solo una réplica torpe de un sistema que no puede habitar en nuestra dimensión sin deformarse. Y es por eso que, en estas interpretaciones modernas, Raziel no es un mensajero del cielo, es la arquitectura de la frontera entre lo comprensible y lo incomprensible. Su función no es revelar, su función es preservar el abismo. No hay himnos dedicados a Raziel, no hay templos, no hay imágenes talladas en piedra, porque Raziel no busca ser venerado, busca no ser invocado. Su función no es guiar, no es salvar, es guardar, como un archivo sellado, como un testamento cifrado que nunca debe de ser leído. Mientras los demás arcángeles participan del drama celestial, con sus espadas, trompetas o bálsamos, Raziel permanece inmóvil en el vértice del silencio, y su mirada, si acaso existe, no expresa juicio, sino contención. Una contención total del conocimiento que, si fuera liberado, rompería no el cuerpo, sino la coherencia de la mente humana. En este episodio hemos hablado de los libros imposibles, de nombres impronunciables y de senderos secretos de estructuras que no pertenecen a este mundo, pero lo más importante es lo que no se ha dicho, lo que permanece afuera, lo intocable. Porque la verdad más aterradora no es que hay cosas que no entendamos, es que hay cosas que nunca deberíamos intentar entender. Y Raziel es el custodio de ese límite. Hasta aquí nuestro primer descenso, el primero de muchos, porque hay muchas más entidades como él, ángeles que no caben en pinturas ni en oraciones, figuras reales, ocultas detrás del velo de lo narrable, y en esta serie vamos a traerlas a la superficie, una a una. Esto fue Los Ángeles Más Increíbles que Existen, mi nueva serie, y este fue Raziel, el guardián del secreto prohibido. Esto es Narrador Nocturno. Buenas noches.